vamos a hablar del arte. Más específicamente sobre cómo Yumi y el pintor de pesadillas es el manifiesto occidental sobre la filosofía del arte de Brandon Sanderson. Más específicamente aún sobre por qué me hizo llorar a mí y a la mitad del fandom y por qué esto es importante, nótese la I mayúscula. Más específicamente aún vamos a hablar sobre por qué... En una de las clases del máster de edición que cursé nos enseñaron a leer críticamente, lo que para ellos era sinónimo de objetivamente. Aprender a leer como editor lo llamaban, para que después seamos capaces de analizar críticamente las obras que íbamos a tener que corregir. La razón por la que menciono esto es porque la profesora encargada del curso mencionó algo que todavía cuando sale el recuerdo de los recovecos de mi mente como alma en pena me hace sentir escalofríos. Porque esta profesora dijo como Dios impartiendo el primer y único mandamiento a nosotros infieles incautos: nunca digan que una obra los hizo sentir tal o cual sentimiento. Eso es subjetivo, eso no importa, eso no tiene valor. Y si yo fuera más valiente de lo que soy, ahí mismo le hubiera agarrado el cuello y la hubiera sacudido hasta que se retractara. ¿Cómo que no importa si una pieza de arte te hace sentir algo o no? ¿Cómo que la emoción en el arte de todas las cosas en esta tierra olvidada de Dios no tiene valor? Me sentí tan indignada, algo fundamental en mí se ofendió, pero algo vulnerable en mí también dudó. Podía ser que ella tenía razón, pensé. Al fin y al cabo, ella era una editora que venía haciendo esto hace años y yo era una mera lectora que quería llegar ahí donde estaba ella. Pero me rehusaba a creerlo, no podía creerlo. Ojo que no estaba objetando su afirmación de que los sentimientos son subjetivos. Me parece que eso está en la misma definición de la palabra. Además, si lees, estás en redes y te atreves a postear tu opinión sobre algún libro, te das cuenta bien rápido que uno, tu opinión no es la única que existe, y dos, que acabas de ofender a alguien, probablemente a varios alguienes que no la comparten. Estoy bien consciente de que los sentimientos son subjetivos, ¿ok? No estoy loca, por lo menos no tanto. Pero de ahí a decir que los sentimientos no tienen valor cuando se habla del arte, cuando se discute sobre el arte, no, imposible. También sabía bien dentro mío que esto no era una opinión, no era subjetivo, para usar sus palabras. No era solo mi opinión que los sentimientos tienen un valor muy importante a la hora de discutir sobre el arte. Yo tenía razón, yo tengo razón, fundamentalmente. Ella estaba equivocada, definitivamente, pero tenía que probarlo, aunque sea solo para ganar la discusión imaginaria que tenía yo con ella en mi cabeza cada vez que me duchaba. Pero no sabía cómo, así que me puse a investigar. Y después diría que por casualidad, si es que no creyera en el sentido narrativo del universo, leí Yumi y el pintor de pesadillas y todo cobró sentido. Pero vamos paso a paso. El tema de la creación artística y qué exactamente es el arte es un tema que Sanderson toca explícitamente y en diferentes niveles en esta novela. Está presente en la magia, en el desarrollo de los personajes, en el villano. La novela está afirmando cosas fundamentales, casi espirituales sobre el arte. Así que hoy vamos a profundizar en cuál es la definición de arte de Brandon Sanderson, porque yo creo que tiene razón. Y más importante porque en esta novela se esconden los argumentos que yo necesito para ganar la discusión con mi profesora. Así que vamos, y por si no quedaba claro, desde ahora en adelante spoilers para toda la novela. Lo primero que Sanderson nos dice, su primera afirmación sobre el arte en toda la novela, es que cualquier cosa puede ser arte. Sanderson hace esto a través del sistema de magia de Yumi, y lo hace en 3 simples pasos. 1. Cuando alguien dice obra de arte, la verdad que dudo mucho que la primera imagen que se conjura en tu mente es una pila de rocas. Sanderson fácilmente hubiera podido hacer que Yumi fuera una bailarina, o una cantante, o una escultora, si se quería quedar en el ámbito más de lo tangible y lo material. El hecho de que haya escogido apilar rocas como el método artístico de Yumi es sorpresivo. A través de la exageración, la hipérbole y el ridículo, Sanderson te fuerza desde un primer momento a reflexionar sobre que sí, nosotros somos los que decidimos qué es el arte. Este quiebre con lo esperado es sorpresivo, es memorable. Es una manera muy rápida de hacer que el lector se pare a reflexionar sobre algo que él ya daba por sentado, sobre algo que creía saber, porque después de todo tú eres un lector, ¿o no? Claro que sabes lo que es el arte, ¿o no? 2. El hecho de escoger algo tan común como las rocas, algo que puedes encontrar si sales 5 minutos de tu casa, recalca muy bien los orígenes mundanos del arte. De eso que a través de la connotación que ha adquirido la palabra a través del tiempo se siente tan ajeno, tan lejano, tan inalcanzable. Cuando decimos arte, tendemos ahora a pensar en la élite, en la alta cultura, en algo que no todos pueden hacer, en algo a lo que no todos pueden acceder. La elección de las rocas, creo yo, nos hace recordar que esto no es verdad.
todo, absolutamente todo puede ser arte. 3, pero no todo es arte. Y ojo al verbo, porque esto es muy importante. Porque aquí entra el tema de la excelencia, de la calidad. Que todo tenga el potencial de ser arte no lo convierte ipso facto en arte. Sanderson no niega que se necesita cierto nivel de excelencia, cierto nivel de calidad para que algo sea percibido, sea etiquetado como arte. Al contrario, el personaje de Yumi es un muy buen ejemplo de esto. Sirve claramente para recalcar que se necesita un nivel de excelencia. Y para alcanzar ese nivel de excelencia a veces se necesitan años, o en el caso de Yumi, a través de la hipérbole y la exageración, se necesitan a veces siglos. Hay un dicho que creo que explica muy bien este concepto. Creo que todos hemos escuchado la frase convertir X en arte. Normalmente se dice cuando alguien hace algo tan increíblemente, excelentemente bien, que se siente como si hubiera elevado esta cosa tan simple y tan banal a otro nivel. Como Yumi y sus rocas. Así que sí, 100% tenemos presente en la concepción de arte de Brandon Sanderson una condición de calidad, una condición de excelencia. Y en el mundo real también. El sistema de magia de Yumi y Yumi misma son la manera de Brandon Sanderson de afirmar que sí, cualquier cosa tiene el potencial de convertirse en arte y cuando se hace algo excelentemente, esto se convierte en arte. Perfecto, pero ¿qué es la calidad cuando hablamos de arte? El concepto de calidad, de excelencia, es fundamental cuando hablamos de arte, porque como hemos visto, como hemos establecido, es la diferencia, es la condición que le otorga la etiqueta de arte a algo. Es, a primera vista, nuestro factor definitivo a la hora de delimitar qué es y qué no es arte, que es justo lo que estamos intentando hacer, así que hay que ahondar en el tema. Al principio del video usé la palabra objetivamente algo despectivamente y lo hice en parte para recalcar mi ofensa ante el comentario de la profesora y en parte porque me parece que últimamente se usa mucho y se usa muy mal, igual que subjetivamente, porque a ver, yo creo firmemente de que uno puede hablar sobre arte objetivamente. Vamos, soy editora, todo mi trabajo depende de la capacidad del ser humano de hablar objetivamente del arte. Si no fuera posible, yo no tendría trabajo. Consecuentemente, no hay nada que me frustre más cuando se habla sobre los méritos de una obra de arte, cuando se habla sobre la calidad del arte, que cuando alguien dice, pero ¿qué importa, brothers? Igual todo es subjetivo, o sea, todo es un constructo social, tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. Me molesta no porque no crea que los gustos tienen un lugar en la conversación a la hora de hablar sobre qué es buen arte y qué es mal arte, sino porque este tipo de discurso soso y superficial que se esconde en la subjetividad se tiende a usar como escudo cuando intentas interrogar a alguien un poco más a fondo sobre el porqué de sus afirmaciones sobre los méritos de una pieza artística. A ver, dejemos unas cuantas cosas en claro. El arte siempre puede ser visto de ambas maneras y tiene que ser visto de ambas maneras, objetiva y subjetivamente. Cuando yo digo no me gustó este libro porque este libro tiene vampiros y a mí no me gustan los vampiros, eso es subjetivo. En cambio, cuando yo digo este libro no me gustó porque la estructura de la trama está mal armada y el final no es coherente, eso es objetivo. Y ahora, cuando yo hago una afirmación subjetiva, no tengo que dar muchas explicaciones o me gusta o no me gusta. Puede ser que de chica haya visto muy malas películas sobre los vampiros y ahora no me gustan los chupasangres o simplemente no me parecen atractivos ni tampoco me dan miedo, así que no les veo mucho el punto. O puede ser que simplemente me gustan más los hombres lobo. Todo esto es verdad, por si no se habían dado cuenta. Ahora, aunque sí creo firmemente en que también es muy útil y muy necesario cuestionar de dónde exactamente vienen nuestros gustos, porque esto te ayuda no solo a conocer más a fondo tus afinidades y tus obsesiones, sino que también es importante para reconocer tus sesgos y tus prejuicios. Estos gustos siempre van a ser personales, van a partir de impresiones y experiencias subjetivas. Y aunque, como digo, me parece muy bueno y muy útil estar consciente de los orígenes de tus gustos, de entender su relación con tus particularidades como ser humano, no es necesario justificarlas con argumentos verificables por un otro ajeno hipotético a ti. Así pues, yo estoy consciente de que a mí no me gustan los vampiros y por qué no me gustan los vampiros. Lo tengo en mente como posible punto ciego a la hora de criticar o hablar sobre textos que contengan vampiros. Ahora, ¿tengo que justificar mi disgusto personal hacia los vampiros? Pues no. ¿Te puedo dar una explicación? Sí, de hecho lo acabo de hacer. Pero aunque me hables sobre todos los méritos objetivos y técnicos de una novela que tiene vampiros y me pruebes con argumentos verificables por mí la calidad técnica de la obra y logres convencerme de que sí, en realidad sí está muy bien escrita, igual no me va a gustar porque a mí simplemente no me gustan los vampiros. Por otro lado, cuando yo hago una afirmación objetiva, sí tengo que, como dicen los exámenes de lengua, justificar mi respuesta. Ahora, ¿cómo hago esto?
Pues apelando a la tradición. Me explico, la objetividad en el arte, aunque ahora me voy a concentrar más en la literatura para simplificar las cosas, tiene que ver con una colección de reglas que colectivamente hemos decidido que representan la mejor manera de contar historias satisfactoriamente. Un gran ejemplo es El camino del héroe de Joseph Campbell. Campbell es conocido por haber comparado los mitos de creación y las leyendas tradicionales de diferentes y variados grupos culturales. De ahí extrajo lo que él llamó el monomito, el mito único, la estructura básica que según él compartían todas estas leyendas, todos estos mitos, que se ve algo así. Ahora, el monomito es 100% una ayuda muy útil a la hora de 1. Escribir historias y 2. Como una herramienta de diagnóstico a la hora de discutir y comentar sobre por qué una novela parece no estar funcionando del todo bien. El problema es que el monomito, como muchas otras reglas de la escritura, como por ejemplo contar, no decir, se tiende a invocar como la única regla válida a la hora de juzgar los méritos objetivos de una obra. Se le usa como un referente inamovible, dado su supuesto estatus como una estructura a priori ajeno a la creación humana, puede objetivamente distinguir una mala obra de una buena obra. Pero, y este es un gran pero, el problema es que tendemos a mitificar tanto estas reglas de la buena escritura, de la buena literatura, que nos olvidamos de que primero vinieron las historias y luego nosotros abstrajimos las reglas de su funcionamiento. Estas leyes narrativas que muchos críticos y reseñadores y autores nos presentan como inamovibles e inquebrantables pilares de la buena literatura, vinieron después de la obra artística. Tendemos, creo, a olvidar esto y no deberíamos, porque es muy peligroso. Piénsalo bien, si fuera cierto de que estas reglas son a priori ajenas a la creación humana, entonces no habría innovación en el arte, no habría creatividad. Si solo hubiera una manera, o bueno, ya, para ser generosos, si solo hubiera unas cuantas maneras de crear una buena historia, de crear el buen arte, no tendríamos la diversidad que tenemos. Lógicamente no tendríamos el proceso del arte en el tiempo. El arte sería estático, inflexible, exactamente lo mismo, siempre y para siempre. Una chequeada rápida a la historia del arte nos confirma que esto no es verdad. Creo que esto influyó mucho en Sanderson a la hora de escribir y de crear sus sistemas de magia en Yumi, el pintor de pesadillas. Pues algo que me llamó mucho la atención cuando leí esta novela es que, a diferencia de sus otras obras, el sistema de magia es mucho más suave. No se asemejan a la inflexibilidad casi científica de la alomancia o las potencias. Y a ver, con esto no estoy queriendo decir que no crea que la ciencia tenga creatividad, al contrario, me parece que para innovar siempre se necesita creatividad, pero el hecho de que Sanderson haya decidido usar un sistema de magia más suave para representar el arte muestra que reconoce muy bien este núcleo cambiante del arte. Hace hincapié en el hecho de que sí, claramente nosotros como sociedad hablamos sobre el arte de manera objetiva y tenemos estándares de calidad. Pero esto no es a priori. Primero sucede el arte y luego nosotros abstraemos las reglas y patrones de su funcionamiento para replicarlo, entenderlo y construir en la base que nos provee. Creo que esto lo simbolizan muy bien los espíritus que atrae Yumi. La cantidad de espíritus que atrae la obra artística de Yumi en cuestión equivale al nivel de calidad. Así que tenemos una escala de excelencia explícita. Pero también queda claro en la novela que primero vino la obra y luego aparecieron los espíritus. Y cuando la gente se dio cuenta de qué era lo que los atraía, infirieron las reglas de qué significaba su presencia y luego empezaron a caminar por el camino que esto marcó. Entonces sí, claro que hay maneras de hablar objetivamente sobre el arte. Debemos hablar objetivamente sobre el arte. Esto es lo que hago yo en el canal. Claro que hay estándares de calidad, pero no son impartidos desde un reino nebuloso por encima de nosotros. No son las formas platónicas, no son mandamientos divinos, no aparecen antes que el arte. El arte viene primero, siempre. Y más importante aún de mantener en mente esto, mi reivindicación del lado objetivo del arte no significa que mi profesora tenía razón. Recuerden que el propósito de todo esto sigue siendo de que yo pueda ganar mi discusión imaginaria con ella. Pero para probar que yo tengo la razón hay que ir incluso más allá. Hemos dicho que todo es arte, sí, porque todo tiene el potencial de convertirse en arte. Y también que hay estándares objetivos de calidad y excelencia que marcan que elevamos al estatus de arte. ¿Pero eso es todo? ¿Es el arte acaso solo una actividad, cualquier actividad hecha excelentemente y luego verificada por nuestros estándares objetivos de calidad? No, porque si no mi profesora tendría razón. Así que ahora sí,
¿Alguna vez les ha pasado que terminan de leer un libro o terminan de ver una película o están parados frente a un cuadro y dicen de manera casi involuntaria, como inspirados por una revelación cuasi divina, que se manifiesta en la misma acción reflexiva que un hipo o una risotada, justo en ese momento cuando se cierra la tapa del libro con un sonido sordo, cuando por fin sales a la luz del sol después de estar sentado en una sala de cine oscura, cuando por fin logras desviar la mirada del cuadro y dices, oh por Dios, ¿lo entiendo? ¿Alguna vez lo has sentido? Incluso si no lo entiendes del todo, incluso si no estás seguro de qué exactamente es lo que crees haber entendido, porque a veces no lo entiendes con palabras, no lo entiendes acá, lo has entendido con el sentimiento, lo has entendido acá. Algo dentro tuyo se mueve, ladea la cabeza, exhala y sientes ese infinito segundo de conexión. ¿Alguna vez lo has sentido? Ya, yo propongo que para Sanderson y para la humanidad en general, eso es arte. No solo el objeto, no el libro o la película o el cuadro. Tú y el libro. Tú y el libro y el sentimiento que te causa. La suma de todas las piezas, la comunicación entre ellas, el arte, el gran todo. Empezamos a ver por qué mi profesor estaba equivocada, ¿o no? ¿No? Bueno, no se preocupen, me explico. El arte es un momento de conexión. Ese momento cuando se crea el puente entre intención e interpretación. Aunque la transmisión no sea perfecta, aunque ninguna de las piezas sea perfecta. El arte es comunicación. Para entender todo lo que esto significa, vamos a jugar a mi juego favorito. Despedazar algo muy grande y casi indefinible en pedazos más chiquitos y definibles, para así poder entender el gran todo cuando la juntemos otra vez. Empezamos. Nikaro dice en un momento de la novela que él creía que el verdadero artista era ese quien creaba aunque no hubiera nadie para verlo, pero que para él siempre había sido importante tener una audiencia. Y lo dice casi con vergüenza, como si fuera un pecado capital querer que tu arte alcance un público. Que tener el deseo de compartir eso que has creado, de que eso que has creado conecte con otras personas, de alguna manera inmediatamente te hace menos merecedor del título de artista. No te preocupes, Nikaro, eso no es pecado, eso al contrario es fundamental. A ver, el desarrollo del personaje de Nikaro gira alrededor de redescubrir su pasión por el arte. Nikaro es un artista que ha perdido su motivación, que ha estado tan preocupado por el reconocimiento y tan desmoralizado, derrotado por el rechazo, que ha parado su producción artística verdadera. Es muy significativo entonces que su proceso de sanación empieza cuando se da cuenta de que el rechazo que verdaderamente le dolió más no fue el de la élite, sino fue el de sus amigos. No fue el de los supuestos reguladores de arte, fue el de su audiencia. Ellos para quienes pintaba. No es casualidad tampoco que su arco de personaje concluye de una manera muy satisfactoria cuando vuelve a pintar por fin con una audiencia en mente. Cuando vuelve a pintar para Yumi. Nikaro sana, redescubre su pasión y el poder del arte en el momento en el que se reconcilia y redescubre la importancia de una audiencia. Ojo que audiencia en este sentido no es reconocimiento, no son sinónimos. No es sinónimo tampoco de fama o respeto. El reconocimiento en sí que me parece un tema muy importante a la hora de hablar del arte, pues no creo que todo tipo de reconocimiento sea maligno y creo que percibir la necesidad de ello como tóxico, como un veneno, una obsesión que compromete de alguna manera la integridad artística de un artista es uno dañino y dos para nada productivo. Ciertamente el reconocimiento, el deseo del reconocimiento puede llegar a ser una mala influencia en el artista y hasta llevarlo a su autodestrucción, como vimos un poco con Nikaro. El artista obsesivo en este caso en todos sus sentidos, en todas sus facetas, es un género muy prolífico, muy productivo en el arte. Y esto es por algo. Películas como Whiplash o El Cisne Negro son muy buenos ejemplos de esto. Pero el peligro con el reconocimiento no es que el mero deseo de esto sea en sí un agente de corrupción. No, el peligro yace cuando el deseo de reconocimiento reemplaza la intención del artista. Cuando corrompe no al artista, sino al propósito del arte. Cuando se busca el reconocimiento, se busca siempre en grandes cantidades. Se busca la aprobación de la masa indefinida, no la audiencia en particular. De ahí creo yo que se habla con tanto desdén del arte comercial, del arte para las masas, porque lo que hace este tipo de búsqueda de reconocimiento es diluir la intención del artista, pero de eso vamos a hablar más tarde. Por ahora lo fundamental, lo crucial es recordar que audiencia no es lo mismo que reconocimiento, y que tener una audiencia no solo es bueno, no es algo sano, es fundamental a la hora de crear arte. Este punto, como digo, es crucial porque es un cuadro verdaderamente arte si está colgado en un museo que nadie visita. ¿Es una novela verdaderamente arte si no hay nadie que la lea? No, yo no creo que pueda haber arte sin audiencia y Sanderson tampoco.
Ahora, no se vayan, yo sé que esto puede ser bastante difícil de escuchar, es algo difícil de digerir, yo sé que lo fue para mí. En especial para ustedes que guardan celosamente todos los resultados de sus procesos creativos y artísticos. Yo sé que lo siguiente va a ser difícil de escuchar, así que primero unos disclaimers. No estoy diciendo que un cuadro tenga que estar colgado en el Louvre donde lo vean 25.000 personas al día para hacer arte. Recuerden que audiencia no significa reconocimiento masivo. No quiero reforzar la idea que ya habíamos rechazado del arte como algo de élite, como algo de la alta cultura, pero alguien tiene que verlo. Alguien, aunque sea solo una persona, tiene que actuar de audiencia. Lo repito, esto les va a doler a algunos de ustedes. Y lo siento, pero ese poema que nunca le mostraste a nadie no es arte. Ese dibujo que nunca salió de tu carpeta no es arte. Esa novela que nadie sabe que existe no es arte. Eso no quiere decir que no tenga valor, que no sea importante. Me parece que la creación artística autorreflexiva, introspectiva, personal, es fundamental para toda persona y su autoentendimiento como artista. Tiene valor, sí, pero no es arte. Porque la clave de este tema es que el arte no está solo en el objeto artístico material. Y cuando digo material también me refiero a la música. No necesariamente tiene que ser tangible, tiene que estar actualizado en el mundo físico. El arte no está en el cuadro, el arte está en la interpretación del cuadro, en el ejercicio de interactuar con eso que estamos viendo. Antes de que Yumi viera los dibujos, los mejores dibujos que había hecho Nikaro, esos dibujos tampoco eran arte, eran dibujos. Es Yumi en el momento en el que interactúa, pone de su parte, los admira y se relaciona con ellos, que los eleva a arte. ¿Han escuchado la frase "la belleza está en los ojos del espectador"? Ya, la belleza está en los ojos del espectador porque el arte está en los ojos del espectador. Está en esa conexión, en el acto de interpretación. Si no me crean a mí, créanle a Sanderson. Él mismo lo dijo, "Yet all art is meaningless without those to admire it". Y quiero recalcar acá su uso de la palabra meaningless, que puede ser traducida al español como sin significado y sin sentido. En este caso creo que ambas opciones son correctas. Pues una obra de arte que no posee un significado tampoco posee un sentido. Su significado es su sentido, pero ¿quién le da ese significado? ¿Solo el artista? No. No, el significado se crea en la interacción, en la conexión, en la comunicación. El significado no es una esencia a priori que precede a la raza humana. El significado fue creado por la humanidad. La palabra perro no vino cargada con una identidad semántica que define a un canino de 4 patas. Fuimos nosotros, los humanos, quienes apuntamos a una cosa que caminaba por ahí súper bonita y dijimos perro. Fuimos y somos nosotros quienes creamos significados. Juntos. Ahora, el prerequisito de toda interpretación es el mensaje que tiene que ser decodificado. Para interpretar algo tiene que haber algo que interpretar. Tautológico, yo sé, pero me perdonarán la redundancia porque esto es fundamental. Y cuando digo mensaje no me estoy refiriendo solo al objeto material, al libro, a la película, al cuadro. Si estamos hablando de un modelo comunicativo del arte, como estamos haciendo, el objeto artístico en sí, el libro, la película, no es el mensaje, es el medio. Que sí, es también el mensaje, pero eso viene más tarde en McLuhan. Entonces, ¿qué es lo que el arte comunica? El arte se trata de la intención, Yumi, dice Nikaro en un momento clave de la novela. Y no sabe cuánta razón tiene. Mi amigo tiene un severo problema de infravalorarse a la hora de hablar sobre lo que él cree que sabe o no sabe del arte, pero no te preocupes, Nikaro, para eso estoy yo. Y yo creo que después de leer el libro todos estamos de acuerdo con Nikaro. Su afirmación es coherente con lo que uno sabe instintivamente sobre el arte. Y coincide, creo yo, con las experiencias que hemos tenido cuando nos enfrentamos con un objeto artístico. Ese curioso sentimiento de que la persona detrás de la obra te está intentando decir algo, de transmitir algo. A veces te lo grita, a veces lo susurra y a veces ni te lo dice, pero intuyes que está ahí. Sabes instintivamente que hay algo más. Ciertamente eso parece creer tu profesora de lengua que no para de preguntarte qué quiso decir el autor. Bueno, como saben, en este canal instintivamente no basta. Hay que intentar poner en palabras qué exactamente es la intención para Brandon Sanderson. A ver, aunque no estoy hablando de la intención con I mayúscula del Cosmere de Sanderson, sino de la intención artística en general, sí siento que la versión del Cosmere da bastante en el clavo. La intención con I mayúscula en el mundo de Sanderson es, y cito, un concepto espiritual que se refiere a la voluntad o propósito expreso de un ser. Bueno, a primera vista parece complicar las cosas porque usa palabras más abstractas que solo intención, pero no se preocupen, Nikaro y su magia están aquí para ayudarnos. La intención es ese filtro particular de cada humano por el que pasa el arte, un filtro único y propio de cada autor.
es la visión del mundo del artista, es la suma de todas sus experiencias, sus memorias, su personalidad, su identidad. Es, hasta me atrevería a decir, el artista en sí. Piensa en la intención como Nicaro dándole forma a la negrura de las pesadillas. Una forma que él reconoce como ya vagamente presente en La Mancha, pero que solo se transforma en real, en arte, a través de él. El sistema de magia de Nicaro consiste en aplicar literal y metafóricamente una visión particular, un set de experiencias, memorias e influencias sobre el mundo de manera tangible. La magia de Nicaro consiste en aplicar la voluntad o propósito expreso de un ser. Es dejar tu huella propia y única en la arcilla fresca del mundo. A veces se confunde la intención del autor como el mensaje del libro o lo que se llama la voz del autor, su estilo único y particular. La intención es eso, sí, pero también es más. Por ejemplo, cuando la gente habla sobre Yumi y el Pentor de Pesadillas como novela, tienden a decir que se nota que fue escrita con amor. Eso también es la intención, no son solo los recursos estilísticos de Brandon Sanderson, su voz como autor, no solo es el mensaje de la novela, es también el sentimiento con el que están expresados, la impresión que nos causan. Si yo te dijera, a ver, dime dónde está el amor con el que escribe Brandon Sanderson, dime la página, dime el párrafo, dime la metáfora, dime el diálogo, dime el punto, la coma donde se ve el amor con el que escribe Brandon Sanderson. Dudo que lo puedas hacer, porque la intención es siempre más grande que la suma de sus partes, aunque claramente también es sus partes. El reverso de esto, porque a veces es importante definir por contraste, es el tema del bambú de Nicaro. Porque a ver, Nicaro técnicamente sí está cumpliendo con su trabajo, ¿o no? Sus dibujos de bambú son suficientes. El problema es que sus dibujos de bambú no son una expresión auténtica de su intención, de su ser, de su identidad. Y aquí volvemos al tema del arte para las masas. Este tipo de arte, también llamado arte comercial, está diseñado para gustarle a la máxima cantidad de gente posible, para vender. Ahora, este tipo de arte no es necesariamente malo, pues su propósito está claro, apelar a las masas para así poder vender más, y si cumple su propósito, bien, entonces por definición es bueno. Pero tampoco es arte, por lo menos no en este sentido, porque el propósito de apelar a la máxima cantidad de gente posible corrompe la intención del artista. No estoy hablando de corromper en un sentido moral, ya. Esto no es ética, esto es estética. La cosa es que de la misma manera que tú no le vas a caer bien a todo el mundo, tu arte tampoco le va a gustar a todo el mundo, porque tu arte es una expresión de ti. Y si lo intentas que tu arte le guste a todo el mundo, terminas consciente o inconscientemente sacrificando parte de tu intención, de ti. En la novela, la falta de pasión de Nicaro lo lleva a dejar de lado su intención y pensar solo en su propósito, lo cual convierte a sus dibujos no en arte, sino en objetos vagamente artísticos con una sola función en mente. Que no me malinterpreten, es una función, es un propósito bastante noble, proteger a los ciudadanos, pero no tienen una intención. Y si no hay intención que interpretar, entonces no se puede crear el momento artístico, no se puede crear el arte. Con esto, ojo, tampoco quiero decir que todo lo popular sea inherentemente malo o inauténtico en el sentido de que ha habido una pérdida, disolución de la intención particular de un artista. Tampoco quiero decir que lo bueno esté condenado a tener siempre poca audiencia. Hay arte que conecta con públicos grandes manteniendo su intención particular, porque esta intención habla, porque conecta de una manera más universal y atractiva para más gente. Esto pasa, sí, y no tiene nada de malo, no le quita méritos a este pedazo de arte. Popularidad no significa inautenticidad, el caso es que generalmente sí tienden a coincidir. Ahora, la intención no es lo único que importa para conectar con el público, Dios sabe que la ejecución también es fundamental, porque una obra de arte puede tocar todas tus obsesiones favoritas, heridas existenciales más sensibles, pero si es aburrida o está mal construida, dudo que la vayas a nombrar tu favorita. Además que, claro, el estilo y la construcción también son parte de la intención. Ya hemos hablado del tema de la excelencia, la calidad del medio por el cual se expresa una intención importa. Y como ya siento el fantasma de McLuhan respirándome en la nuca, es hora de hablar de... Hasta ahora hemos hablado del arte usando un modelo muy tradicional de lo que es la comunicación. Por un lado tenemos un emisor, la intención particular de un artista. Por el otro lado tenemos un receptor, una interpretación en particular. Siguiendo este modelo, sería lógico entonces que el medio por el cual se posibilita la interpretación y se transmite la intención es el objeto artístico. Ok, muy bien. También sabemos que cuando decimos que la comunicación ha sido buena, ha cumplido su función, queremos decir que el mensaje ha sido recibido, ha sido digerido, procesado, interpretado en una manera clara y concisa. Entonces podemos afirmar que la comunicación, para funcionar, tiene que ser entendible. Entonces, ¿qué es esto?
¿Qué carajos? ¿Por qué hay tantas interpretaciones diferentes de una sola obra de arte? ¿Acaso está fallando el arte en su función comunicadora? ¿Acaso el arte es una mala forma de comunicarse? Bueno, aquí entra el problema de la transmisión, del medio. Ya hemos visto que cuando uno intenta poner en palabras qué exactamente es la intención, uno falla. De la misma manera que tú no me puedes decir con certeza dónde está el amor con el que escribió Brandon Sanderson la novela, yo para poner en palabras qué exactamente es la intención tuve que usar una metáfora. Un recurso lingüístico, de lenguaje, sí, pero que también es un recurso visual, porque las palabras simplemente no me bastan. Porque cuando uno intenta interpretar el arte, siempre se pierde algo en el proceso. Cuando uno hace eso mismo que yo estoy haciendo ahora, siempre se queda algo sin verbalizar. No se preocupen, estoy muy consciente de la ironía. Te pongo otro ejemplo. Creo que todos hemos sido víctimas de la milenaria pregunta que nos ponen todas las profesoras de lengua: ¿qué crees que quiso decir el autor? El problema es que normalmente había varias respuestas, ¿no? Era típico que alguien dijera que la novela se trataba sobre el libre albedrío y otra que se trataba sobre lo difícil que podía ser decidir qué quiere uno desayunar todos los días. O peor, que toda la clase se quedara callada. Pero estoy segura de que había respuestas. Eso no lo dudo. Aunque tú nunca te atrevieras a decir la tuya, tú sabías que había algo ahí. Si habías interactuado mínimamente con el arte, sabías que había un mensaje que te quería transmitir. Había una intención detrás. Todo esto ya lo hemos establecido. El problema con la frase "¿qué es lo que quiso decir el autor?" es que si el autor lo pudiera haber dicho con simples palabras, entonces lo hubiera tuiteado y se hubiera ido a dormir y ahí hubiera quedado la cosa. No hubiéramos tenido esa pieza de arte. Hay algo en las obras de arte que va más allá de las palabras. Porque, como dijo McLuhan, el medio es el mensaje. Este tema del medio es el mensaje en muy pocas palabras, bien resumido, quiere decir que no deberíamos estudiar, o por lo menos no solo deberíamos estudiar el mensaje que quería decir el autor, sino el medio, como lo dijo el autor. El medio y el mensaje. Hay algo de lo que quería decir que solamente lo puede expresar de esta manera y solo de esta manera. El arte habla sobre eso que la lengua no puede verbalizar porque la razón todavía no lo ha comprendido. Y habla de eso que el corazón ya sabe y necesita expresar. Ahora, como ya hemos visto, el mensaje no parte solo de la intención y el medio, sino que la interpretación también juega un rol fundamental a la hora de crear el significado. Y hay todavía otros factores que complican incluso más la cosa, porque el artista tiene que intentar de que su intención sea afín, se alinee con las características fundamentales del método que ha decidido utilizar. Y tiene que hacerlo bien para así poder expresar auténtica y excelentemente su intención. Tendemos a creer, y creo que es un error, que la autenticidad nace espontáneamente. No tienes que esforzarte para ser auténtico. En un artículo que les voy a dejar en la descripción, Sanderson habla sobre cómo para él los momentos verdaderamente emotivos, emocionales a la hora de escribir no son los momentos en los que mata a un personaje o se besan dos personajes. Para él los momentos más emotivos, más cargados de emoción del proceso creativo son los momentos en los que la historia funciona. Y eso tiene que ver con esto. Es tan emotivo ese momento porque has conseguido que tu intención se alinee con tu medio. Es eufórico. Has logrado la manera de expresar eso que llevas dentro, eso que no podías verbalizar en palabras. Claramente eso te va a emocionar. Ahora, lo mismo pasa cuando se alinean interpretación e intención. Antes dije que no era necesario para el momento artístico, para crear arte, que la interpretación y la intención funcionen. Lo que quería decir es que no creo que sea totalmente necesario que tu interpretación se alinee con la intención del autor. Creo que gran parte, si no toda la belleza y el valor del arte está simplemente en el proceso de intentar entender, de forjar la conexión, de crear significado, sin importar si se llega a transmitir del todo o si se transmite del todo bien. Viaje antes que destino, radiante, se aplica en todas las facetas de la vida. Pero ahora, Dios sabe que sí se siente bien cuando se alinean intención e interpretación, cuando, como dice Brandon Sanderson, todo encaja y lloras. Lloras como expresión física y tangible de tus sentimientos, de la conmoción que te ha causado, porque sientes la conexión entre tu interpretación y la intención del autor. Sientes el significado que se está creando entre los dos, que a la vez ha sido posibilitada por la habilidad de esta persona de usar un medio que tú también amas y también admiras, que tú sabes reconocer. Es una conexión emocional tan eufórica porque tú reaccionas a algo que la otra persona te ha sabido transmitir bien. Eso es arte. Y es por eso que es tan difícil ponerlo en palabras. Es por eso que siento que no importa con cuánta pasión hable yo de este tema, cuántas horas me pase exhortando la belleza y la vulnerabilidad humana que se posibilita a través del arte, nunca se va a comparar con mi primera reacción
emocional y reflexiva cuando terminé de leer Yumi y el pintor de pesadillas. Ese momento cuando cerré el libro y dije, oh por Dios, lo entiendo. Cuando reconocí e interpreté la intención que Brandon Sanderson expresó a través de su novela. Porque en el acto de verbalizar eso que no puede ser transmitido en palabras, se pierde algo. La interpretación es un acto de traducción, de un medio a otro, del inconsciente al consciente, del instinto a la explicación. Y aunque se ganan varias cosas, también se quedan otras de lado. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Ahora, no sé qué tan largo vaya a terminar siendo este video, llevo grabando ya creo que más de 3 horas, pero estoy segura de que para este punto muchos de ustedes se van a o cansar o van a empezar a pensar que estoy medio loca y apuntando a señales igual de ilusorias que el final de este video, o los dos, pero bueno, momento de honestidad. Yo sufro de una terrible enfermedad crónica que hace que cada vez que interactúo con una obra de arte, ya sea una película, un libro, un poema, un cuadro, una voz en mi cabeza inmediatamente pregunta, ¿pero qué significa? Es innata, la tengo desde que nací y me volvía tan loca que dediqué todos mis estudios superiores a intentar apaciguarla. No funcionó, no lo logré. Así que bueno, aquí estamos, dándole su propio espacio a la voz interior. Todo esto para decirles que espero que entiendan cuando digo que si hay algo que yo odio con toda mi alma en esta vida, es la frase, si de verdad fuera arte, entonces no me lo tendrías que explicar. Mis vecinos creen que estoy loca. Eso sí de verdad creen que estoy loca. En mi opinión, este pedazo de sabiduría, por favor nótese la carga semántica sarcástica que le estoy otorgando a estos símbolos, no es más que un delgado escudo que los cobardes intentan blandir ante la paralizante y terrorífica idea de que a veces el placer requiere esfuerzo. ¿Cómo que el placer requiere esfuerzo, Lucía? Los escucho preguntar. ¿Acaso no son antónimos? Parece paradójico, yo sé, pues no lo es. Y es importante mencionarlo, pues esta supuesta antonimia es, creo yo, una de las mayores causas de que el arte como concepto sea todavía tan incomprendido. Y contribuye también a la duración a este punto verdaderamente maníaca de este video. Es que, a ver, me resulta gracioso y no poco frustrante que alabemos a un artista por dedicar horas de su vida, hasta a veces su vida entera, a mejorar su arte. Ponemos a estas personas en un pedestal por todo el esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas que han sacrificado en el nombre de su arte. Nos parece maravilloso, hasta virtuoso, les asignamos hasta un valor moral al hecho de que alguien pase tanto tiempo perfeccionando técnicas que nosotros no somos capaces ni de notar, ni hablar de entender. Pero apenas se nos pide a nosotros como audiencia el retorno de un mínimo del mismo esfuerzo, tiramos las manos hacia arriba, nos cruzamos de brazos y decimos mucho texto. Culpamos al artista de que no nos haya dado todo completamente masticado y listo para comunicar, cuando ya hemos establecido que si el artista pudiera haber dicho lo que quería decir solamente en palabras, entonces no hubiera existido el arte en el primer lugar. Si todo se pudiera comunicar de una manera clara y concisa, y esto lo digo como editora y como lingüista, entonces no existiría el arte y punto. Y me parece verdaderamente reprensible también que no seamos capaces de estirar la mano para crear la conexión necesaria de la que vive el arte. A ver, el arte es comunicación, sí, y de la misma manera que el artista, el autor, tiene una responsabilidad de darnos la mejor versión y la más auténtica versión posible de su arte, de su intención, a través de la práctica, el estudio y la perseverancia, nosotros como audiencia, si queremos disfrutar de eso que se nos está ofreciendo libremente, de algo que además es participar en el mismísimo acto de ser humano, tenemos nosotros entonces como audiencia también la responsabilidad, sí, la responsabilidad de esforzarnos y de no cruzarnos de brazos y decir mucho texto. Y es que el arte existe en un limbo muy peligroso en su ambigüedad. Un limbo que confunde la cuestión de la responsabilidad, que como verán es otro de mis temas favoritos. Plot twist, cuando dije que el arte requiere de un nivel de excelencia, no estaba hablando solo del artista. No estoy hablando solo de la responsabilidad del artista de hacer un buen trabajo para lograr expresar de la mejor manera posible su intención y actualizarla en un objeto que pueda ser interpretado. La comunicación, por si no sabían, es una calle de doble sentido. Tú también cargas con la responsabilidad de volver el objeto artístico en arte. Hay que dimensionar todo lo que verdaderamente significa cuando decimos que el arte está en los ojos del espectador, de lo que verdaderamente significa darle un rol tan fundamental a la audiencia, de la responsabilidad que esto conlleva. Yo soy el tío Ben, ¿ok? Yo estoy aquí para hacerte acordar de la terrible y temible responsabilidad que significa amar algo, que significa amar el arte. Eso que tú dices amar, respétalo. Sé que me puse un poco intensa, no se asusten, o hazlo, sé que suena un poco apabullante,
Porque el arte se supone es una actividad placentera, ¿o no? Se supone que cuando escuchas una canción o lees un libro o ves una película, ese objeto, esa acción debería traerte placer. Y esperamos que este placer sea inmediato, que ocurra sin ningún esfuerzo por nuestra parte, ¿o no? Y claro que hay objetos artísticos que sí lo hacen, que están diseñados para cumplir ese propósito. Tampoco crean que esto es un ataque al consumo pasivo del arte. Uno no puede estar en un estado de interpretación 24/7. Es por esto que los museos cansan, por ejemplo. Esta es la razón por la que a veces decimos que queremos simplemente algo rápido y fácil de digerir. Y tampoco estoy diciendo que no puedes leer un libro, cerrarlo y decir me gustó y que ahí se quede el tema. Pero por favor, te lo ruego, me pongo de rodillas ante ti, que esta por favor, que no sea la única manera en la que interactúas con el arte. Te ruego. Cuando el arte requiere esfuerzo de tu parte para ser interpretado, no significa que esa obra artística está mal construida. Puede ser que sí, ¿ok? Es verdad, pero en general lo único que esto significa es que un puente se construye de dos lados. Significa que para ser el punto de contacto, para crear significado, ambas manos tienen que estirarse. Escúchame bien. Si te rehusas a asumir tu responsabilidad, si te rehusas a interactuar con el arte de esta manera más completa, no solo te estás negando a ti mismo la oportunidad de ser partícipe en un acto tan humano como la creación de la belleza, como la creación del arte, como la creación de significado, no solo te estás cerrando a la conmoción que significa conectar con otro ser humano de una manera instintiva y emocional, sino que literalmente y por definición le estás quitando toda posibilidad a ese objeto de convertirse en arte. No le prives al mundo del arte, por favor, no hagas eso, no te lo hagas eso a ti mismo, no le niegues arte al mundo, no te niegues arte a ti mismo, no lo hagas. Sé responsable, no le tengas miedo a la interpretación. Yo sé que a veces uno no tiene ganas, uno no tiene energía, uno no tiene motivación. Y está bien, lo entiendo. Yo tampoco hago esto cada vez que interactúo con el arte, pero no le tengas miedo a la interpretación tampoco. No importa cuánto te haya traumado tu profesora de lengua, por favor, no le seas indiferente, no creas que no tiene valor. La interpretación es fundamental para crear arte. La buena interpretación, porque sí, hay maneras de interpretar bien y maneras de interpretar mal, requiere esfuerzo, requiere de investigación, de análisis, de entendimiento del contexto histórico, de entendimiento del contexto de la obra. Está lleno de equivocaciones y está lleno de confusiones. No sabes cuántos borradores ha tenido el guión de este video. Fui a no sé cuántos museos a pararme enfrente de no sé cuántos cuadros, leí no sé cuántos artículos y no sé cuántos libros, vi no sé cuántos videos y hablé hasta el cansancio con cualquier persona que creía que me iba a escuchar aunque sea un ratito. Todo para llegar a este punto. Y valió la pena. Es agotador, sí, a veces terminas igual de exhausto que Yumi después de llamar a los espíritus, pero también igual de feliz. La interpretación te cansa porque te implica a ti, a tu ser entero en el momento artístico. Das tu energía, tu investidura para crear significado. ¿Cómo no te va a cansar? Pero también experimentas felicidad, también experimentas euforia. Yo de verdad no me siento más humana que cuando hago esto. Puedes pensar que estoy loca, puedes pensar que el placer no requiere de tanto esfuerzo como prerequisito, pero piénsalo de esta manera. ¿Acaso no es esto lo que hace toda la gente que practica deporte? No sabría decirte, yo no hago deporte. Pero ¿acaso no es el esfuerzo que le ponen los deportistas, toda su sangre, sudor y lágrimas, su incomodidad, sus calambres musculares, todo parte del placer de hacer deporte? ¿Por qué lo entendemos cuando ellos lo hacen, pero no entendemos esto cuando lo aplicamos al arte? Y la buena noticia, cada vez que lo haces se vuelve más fácil. Igual que con el deporte, donde entrenas tu cuerpo, al interpretar el arte entrenas ciertos músculos mentales. Y cada vez que lo haces se vuelve más fácil, te lo prometo. Cada vez que lo haces tú también te vuelves mejor. Pero hay que empezar. Repito, para que no se me ofendan, no lo tienes que hacer todo el tiempo. Como dije, yo tampoco hago esto todo el tiempo. Pero sí creo de todo corazón, que ver el arte de esta manera solo va a hacer que lo disfrutes más. Te va a dar un entendimiento muchísimo más completo de eso que dices admirar, de eso que dices amar. Requiere de un gran esfuerzo, es una gran responsabilidad. La belleza está en tus ojos, el arte está en tus ojos. No lo cierres, pon literalmente de tu parte. Sé artísticamente responsable. Digo todo esto, claro, para convencerme de que mi esfuerzo sí vale la pena y que también vale la pena seguir porque... ¿cómo digo esto? Pero todavía nos falta una pregunta por contestar. Cuando se habla del arte artificial, de esas imágenes o historias generativas que crean las inteligencias artificiales y que son el gran tema del momento, en especial si te mueves por este mundo del arte, de la literatura, se tiende a invocar la frase es que le falta el factor humano para explicar por qué le puse comillas a la parte artística del nombre. Creo que después de haber establecido la importancia de la intención y de la interpretación, queda mucho más claro a qué nos referimos cuando decimos factor humano. Miren, la verdad que yo no estoy para nada preocupada de que el arte
IA vaya a reemplazar al verdadero arte, al arte humano. Sí que estoy preocupada porque es una herramienta muy barata y muy rápida que puede y ya de hecho está quitando el empleo a los artistas, que ahora van a tener que luchar contra incluso más precariedad laboral, lo cual les va a dejar claramente mucho menos tiempo de crear verdadero arte. De esa manera, claramente el arte artificial, el arte de inteligencia artificial es una amenaza para el verdadero arte. Pero nunca va a ser arte, ¿ok? El simple hecho de que tenga que hacer la distinción entre verdadero arte y arte artificial ya me parece ridículo. El arte simplemente no funciona sin los humanos, ¿ok? Simplemente no es arte. Eso ya lo dejamos en claro. Y yo también, la verdad, honestamente, no le creo a nadie que me diga que una imagen generativa de inteligencia artificial les causa el mismo sentimiento que un cuadro de Van Gogh. Te creo que pienses que es cool y chévere de la misma manera que un robot que se comporta como un perro es cool y chévere, pero el robot no es el perro. Y esa imagen no es el arte, ¿ok? No te creo cuando me dices que crees que es arte. O sea, simplemente no te creo. Yo sé que tú sabes lo que es el arte. Ok, seguimos. Ahora, para que no crean que soy una chica de humanidades de letras que odia toda la tecnología, quiero dejar en claro que cuando digo que el arte requiere de un factor humano, no lo digo solamente para excluir a las malévolas inteligencias artificiales. No es porque la tecnología es mala o por Dios los robots van a tomar control de toda la sociedad. No. Sanderson mismo está de acuerdo conmigo. Los arcoíris tampoco son arte. Porque aunque tú veas un arcoíris y lo percibas como bello, como artístico, no basta solo con la audiencia. Se necesita una intención que interpretar. Una intención que le dé una esencia al objeto más allá de la belleza natural o la reacción de mira qué tan chévere mi monstruo de 40 tentáculos al estilo de Kandinsky que le hice hacer a mi inteligencia artificial. La máquina que apila rocas, el villano de la novela, no es una advertencia sobre los peligros del arte artificial, o por lo menos no es solo una advertencia sobre los peligros del arte artificial. Ese tipo de lectura me parece un poco reductiva. Estamos viendo a Yumi, el pintor de pesadillas, como el manifiesto de la filosofía del arte de Brandon Sanderson. Hay que ahondar un poco más. El punto de la máquina, más allá de ser un comentario sobre lo verdaderamente inútil que son las máquinas a la hora de crear arte, trata sobre la mercantilización del arte, de una manera mucho más profunda y general. Es una advertencia sobre lo fácil que es perder de vista el verdadero propósito del arte. Ahora, cuando digo mercantilización, no lo hago como una condena. No quiero usar la palabra como si fuera un insulto. Más allá de que me parece básico que los artistas puedan vivir de su trabajo, de su arte, no pienso que la mercantilización sea mala porque sea malo venderse. No creo que el hecho de que paguen por tu arte inmediatamente haga que un artista sea menos íntegro o menos merecedor del título artista. Me refiero a que en muchos casos el arte siempre tiene un propósito más allá de la comunicación. Estoy hablando del arte como servicio. Hablamos previamente sobre cómo los dibujos de Nikaro, los dibujos de bambú, no son arte porque su propósito, aunque noble, ha diluido tanto su intención que ya simplemente no hay nada que interpretar en ellos. En una entrevista que dio Sanderson al podcast de 17 Shard, le preguntaron por qué los dibujos de los pintores no atraían espíritus y también el dibujo, la pintura debería ser considerado arte. Sanderson contestó que tenía que ver con este tema, con que estas pinturas estaban mercantilizadas. Su propósito era algo diferente a la comunicación. Por lo tanto, en esencia, no eran arte. Ergo, no llamaban a los espíritus. Ahora, ¿qué pasa con Yumi? Porque a primera vista, ella desmorona todos mis argumentos. Su creación artística, después de todo, también es un servicio. Un servicio con un propósito claro y ajeno a la comunicación. Pero su arte, a pesar de que tiene un propósito, yo diría, más banal y más simple que el de Nikaro, sí que atrae a los espíritus. Sí es considerado por el autor y ratificado por el mundo como arte. Para mí aquí hay dos diferencias claves. La primera es que Yumi nunca pierde su pasión. Para Yumi, el propósito más funcional de su arte nunca llega a reemplazar del todo su propósito comunicativo, su esencia comunicativa. Los dos llegan a coexistir. Y la segunda es que si bien el arte de ambos, Yumi y Nikaro, es un servicio, Yumi es a la vez sirvienta del arte. Me explico. Yumi percibe el momento de creación artística, su proceso artístico, como un entregarse a una esencia más allá de ella, a una esencia casi divina. Yumi llega incluso cuando habla con diseño a llamarse a sí misma, a referirse a sí misma, a identificarse como una intercesora entre lo divino y lo mortal. Esto está dicho explícitamente en el texto y creo que revela mucho sobre cómo Sanderson percibe el arte. Es una cosmovisión que coloca al artista como interlocutor con una esencia más allá
allá de él, que está por encima de él. Y que si somos sinceros, a mí la verdad me causa muchísimo rechazo. No sé si será mi mentalidad atea o los problemas con el control que mi psicóloga insiste que tengo, pero la verdad a mí personalmente se me hace muy difícil concebir la esencia artística, la esencia del arte de esta manera. La idea de entregarme a una esencia más allá de mi control y de mi entendimiento va en contra de todos mis instintos y de toda mi experiencia vivida. La verdad no he llegado a reconciliarme con esta perspectiva, esta visión del arte, y no creo que vaya a hacerlo. Pero esto no quiere decir que no la entienda, que no pueda ser verdad. A veces la inspiración sí que se puede sentir como un mensaje directo de las musas, como una comunicación con algo divino, como una comunicación con algo por encima de ti. Se habla mucho, por ejemplo, de la inspiración como un relámpago sobrehumano, un evento sobrenatural el cual nunca va a poder ser domesticado, atrapado, replicado de una manera plenamente mundana. La inspiración no es un recurso material, es un momento, un evento divino, porque se siente casi como si viniera desde fuera de nosotros. Se nos otorga, no lo creamos. Es como si el arte estuviera en un reino más allá de nosotros, elevado, no de nuestro terreno, no mundano, y somos nosotros el conductor que facilita el camino del arte hacia el mundo tangible, mundano, físico. Se ve en Yumi claramente, en cómo ella tiende a entrar en un tipo de trance cuando comienza a apilar rocas. Para ella es casi una oración. Nosotros vemos que literalmente le da casi abstinencia cuando no lo puede hacer. Se asemeja a un estado meditativo, en el que la memoria muscular y la práctica te ayudan de cierta manera a desconectar la mente del trabajo, dejando espacio, abriendo espacio para que te invada lo divino. O en otras palabras, para dejar que tu subconsciente tome un espacio un poco más central en tu mente. Algunos lo llaman un estado flow, pero yo creo que en el caso de Yumi, en especial porque estamos hablando del Cosmere, donde literalmente hay presencias divinas, es más un estado de comunicación con lo divino. Cuando ella, respaldada por siglos de práctica y memoria muscular, sirve de conductor para que lo divino, la esencia artística, pase por ella y tome forma. Esa es la visión de Sanderson del artista como sirviente. El artista como filtro a través del cual pasa una energía intangible, la investidura, para volverse tangible en el mundo exterior, en el mundo mundano. Esos representan las pesadillas, las sombras, la negrura de las pesadillas. Son la energía, la esencia artística que tiene que ser formada, moldeada. La investidura esperando que la intención particular de un artista le dé forma. Por eso es que el arte de Yumi logra vencer a la máquina, porque es un servicio, sí, tiene un propósito más allá de la mera comunicación, pero Yumi, hacer el conducto divino, literalmente es intención, no lo puede perder de vista. En el momento clímax de la novela, cuando va a vencer a la máquina, se describe a Yumi como a la vez autor y audiencia, lo cual, según nuestra teoría, no debería calificar con arte, entonces no debería ser capaz de vencer a la máquina. Y a mí personalmente esto sí que me chirria, es el único punto con el que estoy verdaderamente en desacuerdo con la filosofía del arte de Brandon Sanderson, pero Yumi a la misma vez está en comunicación con algo divino, algo más allá de ella. Yumi no se está comunicando consigo misma, se está comunicando con la mismísima esencia del arte. Sí hay comunicación con un otro. A ver, yo creo que el arte, el significado, se crea entre humanos, no con lo divino, en parte porque no estoy segura de que exista lo divino, como digo, soy atea, pero para Sanderson, en especial en el mundo del Cosmere, sí que existe este aspecto, y eso es lo que le permite a Yumi salvar el mundo, comunicarse con el otro, la comunicación. Entonces, cuando llegué a esta conclusión, cuando decidí incluir este modelo comunicativo del arte en mi cosmovisión, en mi visión del mundo, no voy a mentir, me sentí un poco decepcionada. El arte, esa cosa tan elusiva, cuasi divina, exaltada por milenios como cúspide de la emotividad humana, la mayor expresión creativa posible, eso que en mucho sentido nos hace humanos, ¿es solo comunicación? ¿Es exactamente lo mismo que hago cuando voy a comprar la comida de la semana y digo, no, gracias, yo traje mi bolsa de casa? Imposible. Se sentía un poco como descubrir el secreto del mago de Oz, una decepción muy grande detrás de una cortina muy mágica. Pero sí, el arte es solo comunicación. Pero, ¿qué significa comunicación? Yo les dije que mi enfermedad era crónica. Bueno, la RAE define la comunicación como 1. Transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor. 2. Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. 3. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. Como digo, un poco decepcionante, pero también, y aquí los he engañado porque en realidad esta es la primera definición que te da la RAE, pero bueno, me he tomado algunas licencias creativas en el nombre del drama. La comunicación es hacer de una persona partícipe de lo que se tiene.
Comunicar es compartir, y el arte lleva, como hemos visto, por definición, una parte de nosotros a la hora de crearla y de interpretarla. Cuando creamos arte, ya sea si somos el autor o la audiencia, estamos literalmente compartiéndonos. Te estoy haciendo partícipe de lo único que tengo con certeza, de mi ser, mi colección de memorias, experiencias, mi identidad, mi yo. El arte es comunicación, sí. Es la comunicación de lo que yo no puedo decir, porque yo no me puedo poner a mí misma en palabras, no solo en palabras, no enteramente en palabras. El arte hace posible la conexión entre todo lo que soy yo y todo lo que eres tú a través de un pequeño pedazo de mí y un pequeño pedazo de tú. Cuando te pregunté al principio del video si alguna vez habías sentido ese infinito momento de conexión en el que dices, oh por Dios, lo entiendo, te estaba preguntando si en realidad lo que había sentido es ese infinito momento de conexión en el que dices, oh por Dios, te entiendo y tú me entiendes a mí. Es la comunicación, la creación de significado. Y me parece que el final de Yumi lo explica de la mejor manera posible. Porque ella misma se vuelve arte. Ella misma se vuelve significado. Mikaro, en el clímax emocional de la novela, pinta a Yumi con tanta intención, con tanta pasión y con la suficiente maestría para darle forma. Yumi, en su esencia, es investidura. Esencia artística, moldeada por la intención de Mikaro. Pero lo que finalmente le da vida a Yumi es ella misma. La decisión de interpretar lo que Mikaro le ha ofrecido como una afirmación de su derecho a amar, de su derecho a existir. No es coincidencia que el lenguaje visual del retorno a la vida de Yumi, de hecho la imagen misma de la cubierta de la novela, son dos personas intentando tocarse, intentando crear una conexión, un puente entre dos mundos, un puente entre dos vidas. Porque ¿qué es el arte sino conexión? ¿Qué es la conexión sino el gesto más básico, más humano? Dos manos entrelazadas. Algo en mí entiende algo en ti. Y mira, la verdad es que yo no te estoy diciendo nada que tú no sepas ya. Esto, los no sé cuántos minutos que han durado este video, todo lo que he dicho, tú ya lo sabías. Porque lo has sentido, empíricamente, subjetivamente. Estaba ahí flotando sin palabras en tu cabeza, pero bien fijado en tu corazón. Tú sabes lo que es el arte, porque tú sabes cómo se siente el arte. Cuando te terminas un libro y no te puedes deshacer por completo del nudo en tu garganta. Cuando estás tan absorto en un cuadro que no te das cuenta de cuánto te duelen los pies. Cuando suenan esas tres notas y ya te dan ganas de llorar, de sonreír o de cantar. La razón por la que siento que Yumi, el pintor de pesadillas, ha tocado a tantas personas y a tantos fans es por esto. Porque como lectores nosotros sabemos qué es arte, porque sabemos cómo se siente el arte. Y Sanderson ha hecho un excelente trabajo de ponerlo más que en palabras. A través de su propia y única intención ha expresado algo que nosotros ya sabíamos instintivamente, que hemos toda nuestra vida interpretado inconscientemente. Algo que como lectores es fundamental en nuestra vida. Cuando digo que Yumi, el pintor de pesadillas, es el manifiesto accidental de la filosofía del arte de Brandon Sanderson, lo digo porque siento que pone en manifiesto lo que es el arte. Y lo hace porque no lo podría hacer de ninguna otra manera artísticamente. Lo hace siendo arte. Contigo. Yo no he hecho más que poner esto solo en palabras. Espero que este video sea un lenguaje, una perspectiva con el que puedas hablar de lo que amas, a través del cual puedas entender por qué lo amas. Yo he cumplido mi responsabilidad de interpretar lo que ha conectado conmigo. He puesto de mi parte para crear arte, de la misma manera que lo has hecho tú. Pero en fin, eso no importa. Todo el punto de este video era en realidad que yo pudiera ganarle la discusión hipotética a mi profesora, no sé si se acuerdan. Así que la pregunta del millón, ¿lo he hecho? Bueno, pongámoslo así. Esa pena, esa alegría, esa ternura, ese enojo, esa frustración, esa conmoción, todos esos sentimientos en toda su gloriosa y humana subjetividad son prueba de que estás participando en el arte. Un objeto artístico que no conmueve no es arte. Sea porque no tiene intención, o porque estuvo mal transmitida, o porque no encontró su audiencia, o porque esa audiencia no lo supo interpretar. Los sentimientos que te causa el arte al crearla, seas tú el autor o la audiencia, son el arte. Los sentimientos subjetivos que mi profesora decía que no importaban, que no tenían valor, son la prueba empírica de que ahí hay algo, de que ahí hay arte. Así que ahí está, señora profesora. Mis sentimientos sí importan. Y los tuyos también. Porque el arte es solo comunicación, sí. Es comunicación humana. Humana no porque suceda entre dos humanos, sino porque está comunicando tu humanidad. Es solo eso, nada más. Más importante aún, tampoco nada menos. Sea artísticamente responsable. Comprende lo que amas.